tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Un saludo desde Puebla. Para mí es un placer estar en estos micrófonos de Única y saludarlos a nombre de Carlos Macías Palma, que en unos minutos más estará con nosotros, también de Pilar Bravo. Pues comenzamos con esta mesa de diálogos, esta mesa entre amigos. Ha sido una semana pues de mucha información, una semana muy movidita, en donde hemos tenido pues cambios en los gabinetes, así también algunos ajustes en algunos equipos, y ahí va esta política ya de cara al cambio de gobierno en el estado de Puebla, después de estas elecciones en donde pues Luis Miguel Barbosa terminó ganando con una ventaja de más de 11 puntos porcentuales. Hoy ya se comienzan a armar los equipos, se comienzan a ver por dónde va a quedar pues los diferentes morenistas, así como también los expriistas. Los diferentes grupos al interior del propio gobierno se están acomodando para comenzar la gestión el próximo 1 de agosto de 2019. Ya también por parte del equipo del gobernador electo están mandando las invitaciones para su mensaje de toma de protesta el próximo 1 de agosto. Es una invitación pues que ya comenzaron a girarlas a partir de ayer, y en donde pues está pidiendo a todos los invitados que lleguen antes de la 1. Va a ser en el Auditorio Metropolitano, que está ubicado en la calle Osa Mayor, en la Reserva Territorial Atliscayot, allá por la zona de Angelópolis. Entonces pues desde ahí dará un mensaje con motivo de su toma de posesión como gobernador. Por la mañana el mandatario estará ante los diputados, ante el Congreso local, en donde se realizará la respectiva ceremonia para que él tome ya pues las riendas de este estado, para luego llegar a esta zona del Auditorio Metropolitano, en donde pues espera que sea controlado el acceso, y solo con invitaciones van a poder ingresar, para después pues de algunos minutos, tal vez una hora, este acto protocolario, y de ahí pues seguramente habrá para muchos una comida, para otros habrá que trabajar, pero es parte de las invitaciones que está haciendo el gobernador electo para el próximo 1 de agosto. Lo que ya tenemos cerca es el próximo lunes 15 de julio. Ya tenemos muy cerca el último informe, o más bien el único informe que va a presentar, un mensaje que va a dar el actual gobernador, el actual mandatario Guillermo Pacheco Pulido. Será en el Congreso del Estado, solo se espera su mensaje, no habrá después otro mensaje adicional, solo se espera ahí esta reunión con los diputados. Ya en esta misma semana se ha aprobado por parte del Congreso local las diferentes protocolos correspondientes, los diferentes protocolos correspondientes para que el próximo 15 de julio emita el gobernador interino su mensaje, que será una especie de informe. Comenzó a finales de enero, tomó posesión de esta gestión, y la dejará el próximo 31 de julio. Muchos de sus funcionarios no continuarán, otros sí. De los que vemos que van a continuar, pues el único seguro que está hasta el momento es Fernando Manzanilla Prieto, quien también realizará por protocolo el proceso de entrega-recepción. Lo realizará a David Méndez Márquez, un político de izquierda de hace muchos años, y que se sumó a Luis Miguel Barbosa también para participar en este proyecto. Todavía no sabemos qué lugar le puedan dar a David Méndez, seguramente alguna dirección dentro de la Secretaría de Gobernación o alguna coordinación en el equipo de gobierno del mandatario electo, pero él será el que se encargue de hacer la recepción de esta dependencia que le corresponde a Fernando Manzanilla Prieto. También ayer llegaron pues diferentes nombramientos, ya se comenzaron a conocer pues diferentes carteras, algunas ratificaciones, otros cambios que llegan pues para dar pie al inicio de gobierno.
Entre estos pues cambios tenemos algunos que pues han llamado la atención, sobre todo porque ya había nombrado a un secretario de infraestructura, luego lo cambió. Ayer pues se da otro cambio. También el secretario de Seguridad Pública lo cambió después de que ya no pudo llegar la primera propuesta, y toma ahora un vicealmirante el que estará llegando a Puebla. Aquí, los nombramientos que ayer realizó muy temprano utilizando el Twitter el gobernador electo Luis Miguel Barbosa, puso, o más bien ratificó en la Secretaría de Desarrollo Rural a Ana Laura Altamirano Pérez. Puso también que Francisco Josué Cortés Enrique se encargará de la Secretaría de Infraestructura, mientras que en la administración estará Salomón Curi. La Secretaría de Infraestructura, a cargo de Francisco Josué Enríquez, pues, ¿qué sabemos de él? Es egresado del Instituto Tecnológico de Nuevo León, ha hecho carrera en Tamaulipas, tiene una maestría en gestión pública por el Centro de Investigación y Docencia. Además es máster, o tiene una maestría en historiografía del arte por la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha tenido algunos cargos importantes a nivel nacional, como que fue subdirector de construcción y supervisión de aeropuertos ASA, y también fue coordinador técnico de proyectos y construcción de inmuebles en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Por otra parte, el secretario de Administración, Salomón Curi Contreras, pues es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Isidro Fabela de la ciudad de Toluca. Llega pues a Administración una vez que esta fue separada de la Secretaría de Finanzas, porque van a actuar de manera independiente. Actualmente está trabajando como Secretaría de Finanzas y Administración. Ya a partir del 1 de agosto o a la brevedad estarán funcionando separadas. De hecho, en la semana próxima el Congreso del Estado estará analizando estas separaciones de secretarías para que una vez que llegue el gobernador pues tenga toda la estructura aceitada para que pueda realizar los nombramientos. En el caso de pues estos cambios que se ha dado, que dio ayer, el que llamó la atención por supuesto fue el de infraestructuras. Pues ya se sabía también lo de Ana Laura Altamirano Pérez, quien era la encargada del proceso de entrega-recepción en esta dependencia. Sin embargo, pues ya fue ratificada. Ella tiene experiencia en los agronegocios, la evaluación de programas del sector rural y capacitación de desarrollo empresarial, políticas públicas, programas también que ha aplicado tanto para el gobierno federal como para gobiernos estatales, y ella es egresada del Colegio de Posgraduados en el área de agronegocios, en particular la maestría en esta área. Ahí están ya acomodándose los equipos para el próximo 1 de agosto que comenzará esta gestión, que durará hasta diciembre de 2024. Hasta diciembre de 2024 justo terminará la gestión que comenzó la gobernadora Marta Erika Alonso, y que lamentablemente perdió la vida en ese accidente del 24 de diciembre del año pasado. Se ha estado recomponiendo la entidad, y bueno, como parte de lo que ha sucedido en esta semana, pues es muy lamentable lo que se presenta en Santo Tomás Chaucla, una junta auxiliar ubicada al sur de la capital del estado, sur poniente, por así decirlo, en la zona de Valsequillo. Y pues ya lo decían ayer algunos académicos, esto es sencillamente pues una muestra de que la planeación fue rebasada, una muestra de que lamentablemente todo lo que se hacía para poder salir adelante pues fue rebasado, y la propia pues la planeación fue separada. Habrá que esperar las investigaciones que se realicen para ver cómo va la situación de los permisos, quiénes otorgaron permisos, por qué se construyeron,
las casas en zonas de riesgo, quién autorizó que se rellenara la barranca. Lamentablemente pierden la vida 7 personas, 3 menores de edad entre ellos, y bueno, está festejando esta familia pues esta graduación de su hijo. Lamentablemente pues se da esta situación. Vamos a escuchar parte de lo que comentan algunos académicos que pues analizan esta situación de lo que ha sucedido en Puebla, analizan esta situación que tiene que ver con qué fue lo que pasó, y realmente pues nos ha ganado el crecimiento de la mancha urbana, ha ganado a la planeación de Puebla, se ha traducido en verdaderos problemas a partir de estos asentamientos irregulares. Escuchemos pues parte de lo que dice el catedrático, que es él es el decano de la Escuela de Ingeniería en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, Hugo Ferrer Toledo, quien comenta y hace pues unos análisis importantes sobre esta situación que ocurre en Santo Tomás Chapla. En el tiempo se van deteriorando y que siguen incrementándose aquí en la entidad. Si me permite, doctor, pero me dice sus nombres acá. Son multifactoriales, sean experiencias, es decir, si yo conozco a quién es el experto en la región en temas de taludes, pues invitarlo a que trabaje en esos riesgos, para el atlas de riesgos. Al que es experto en sismos, llamarlo a esa parte, al que es experto en hidrometeorológicos, llamarlo a esa parte, y no encargárselo a alguien que probablemente acuda a personal diferente que no tiene la experiencia. Ahí es un llamado importante, porque la buena voluntad de hacer los atlas es excelente, es una muy buena idea, pero no estamos teniendo los resultados esperados. Creo que debe ser una labor conjunta. Y ya decíamos, si tenemos, el doctor Conal lo expresaba correctamente, el que si tenemos ya población en una zona determinada, observemos los taludes que tenemos a un lado. Ahora, en época de lluvia son inminentes estos casos. Si hacemos memorias del pasado, hemos tenido experiencias muchas, tanto en lugares donde hay asentamientos hasta lugares donde hay tránsito, como en el caso de Los Ochitlán, donde pasaba un autobús y se vino. Pues parte de lo que dice los atlas de riesgo que se hacen, pero no son respetados, en el mejor de los casos, en otras pues no se han hecho. Para mí es un gusto saludar a Charlie. Charlie, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Y cómo ves esta situación? La verdad es que pues es una crónica anunciada de que el crecimiento de la ciudad se ha dado, pero de manera desordenada. Me da mucho gusto saludarte, Jaime, gracias al auditorio, a quienes nos ven y nos escuchan, muchas gracias. Sí, es un tema grave, el crecimiento de la ciudad se da de manera desproporcionada, incluso hasta en la movilidad, ¿no? Tenemos ya problemas muy severos en cuanto al tráfico vehicular en ciertas zonas de la ciudad. O yo diría en todas, ¿no? Porque ya no es en algunas. El caso es que el crecimiento desordenado, aunque en algunos lugares, como por ejemplo el caso del que estás hablando, Santo Tomás, ahí se usa mucho el uso y la costumbre, ¿no? O sea, sí, por supuesto. Usos. O sea, es un terreno grande que vienes heredando de familias. Santo Tomás, recuerden, era un pueblo cercano a la ciudad de Puebla, que la ciudad fue creciendo y se fue, lo absorbió. Ahora es una junta auxiliar, ¿no? Entonces, ahí pues tienes un terreno grande y sobre ese construyes, y no importa si está cerca de la barranca o está más allá de la barranca o está cerca abajo de un cerro, etcétera. Y ahí la autoridad pudiera decir, bueno, es que no te puedo permitir la construcción de un edificio, por ejemplo, o de una escuela, o de una ampliación de casa. La gente empieza a construir un cuarto y luego otro y otro y otro, y las casas se van haciendo grandes o se quedan como están. Inclusive jurídicamente es muy complicado que llegues y le digas a la gente, quítate de ahí, salte, hasta que no pasa una tragedia como la que se vivió hace 2 noches en esta comunidad y en Puebla, por supuesto. Sí, no, pero te habla que la situación está complicada. Estas lluvias pues nos han desnudado de todos los problemas que tenemos como ciudad. Ayer en la Margarita, una inundación impresionante, ¿no? Y como nunca, ¿verdad? Sí, en la Margarita ya se había inundado esa zona, pero no tanto, o sea, no a la altura de tapar carros.
Sí, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa ahí? A ver, ¿a quién debemos responsabilizar de esto? ¿A la lluvia? Por supuesto que no, ¿verdad? O podemos decir, no, pero es que, como dicen, que el cambio climático. Muy bien, esa es una. Pues sí. Ok, es una. Pero yo recuerdo que siempre hay días en los que llueve más que otros, ¿no? Sí, en esta época. Pero, ¿a quién debemos responsabilizar? ¿Al Ayuntamiento de Puebla? Que pudiéramos decir, es que ellos no hacen nada, es que ellos deben desasolvar antes, deben limpiar las calles, etcétera. ¿Tenemos que culparlos a ellos? Pues no directamente, ¿no? O tenemos que culparnos los ciudadanos. Tendríamos que ser de una responsabilidad conjunta. Quien tira la basura ahí y entonces por eso se tapan Porque el director de Protección Civil había dicho, hay 40 puntos críticos en donde se puede haber inundaciones. Pero ese no estaba en rojo. Estaba por ahí marcado, pero en amarillo, digamos, pero no en rojo. Ahora, te has de recordar, te voy a decir, hace ya varios años, me acuerdo, Mario Marín era el presidente municipal de Puebla y se inundó también después de una lluvia fuerte, pero se desbordó el río. ¿Te acuerdas que incluso ahí por la zona militar, ayer no hubo desgracias humanas? Afortunadamente no. Porque era en la tarde, porque la gente pudo salir, pudo ver, etcétera. Sí, se fue llenando poco a poco. Se fue llenando, ajá. Sí, te permitió moverte, ¿no? Sí, pero, y además, también no es una zona habitada, es decir, con vivienda, en su mayoría, ¿no? Pues está los hospitales, está la zona, más bien de servicios. Exacto. Pero, por ejemplo, no se inundaron viviendas, ¿no? O sea, que hubieran quedado viviendas ahí abajo, a la mitad, etcétera. Pero hace algunos años, te estoy hablando del 2098, 99, como por ahí, 99, sí, 2000, 2001, fue un evento similar por la zona militar. En donde se presenta esta inundación y varias casas, ¿no? Y sí, ahí se hubo pérdidas humanas, ¿no? Incluso un auto se lo llevó el río, ¿no? Se lo llevó la corriente, en fin. Es decir, a ver, ¿a qué vamos con todo esto? Que es una zona de riesgo. Para Protección Civil, que me parece que hay profesionales en Protección Civil, particularmente en el Ayuntamiento de Puebla, no tengo ni la menor duda. De las mejores áreas o la mejor está en Protección Civil del Ayuntamiento. De ahí en fuera no sé quién meter la mano, pero para menos Protección Civil. Por lo menos, exactamente. Arisa le está metiendo y tiene experiencia. Sabe, conoce, o sea, muy bien. Ahí sí fue una continuidad muy importante en materia de Protección Civil. Mi respeto ahí a Guillermo Ariza. Pero si lo tenían amarillo, pues porque la lluvia fue inusual en esa zona particularmente y porque confluyen las dos bajadas, ¿no? El cerro que viene de lo que es toda la zona de la Margarita y el cerro de la Calera. Entonces, eso fue lo que pasó. Estamos hablando de una inundación, de pérdidas económicas, por supuesto, pero no estamos hablando de pérdidas humanas, que es algo importante, y tampoco de viviendas o de inmuebles. Algo que es muy importante también es recordar este asunto de lo de Santo Tomás Chautla. Es un problema que se vive porque la gente llega a vivir ahí, pero desde hace varios años o inclusive siglos, ¿no? O sea, entonces llegas y vives, aquí naces, y tus bisabuelos y tus abuelos, etcétera. Y pues les tocó desafortunadamente una desgracia impactante. Sí, cada 7 muertos en esta fiesta. En un jalón, ¿verdad? Sí, fue terrible. Lo que sí es que pues están buscando si había permisos para construir, y si hubo permisos, ahí las situaciones. Pero volvemos a lo mismo. Mira, por ejemplo, te voy a decir, cuando yo iba a la secundaria, pues imagínate, cuando iba a la secundaria tenía un amigo, Miguel Muñoz, que vivía en San Jerónimo Caleras. Entonces sí, íbamos a verlo hasta San Jerónimo Caleras. Verdaderamente era un recorrido interesante, porque yo vivía en el centro, ahí en la 5 Sur y la 7 Poniente, entonces ahí muy cerca de la iglesia de San Agustín. Entonces, bueno, nos subíamos al camión, tomamos el camión, no me acuerdo dónde, llegaba el normal, y luego de ahí teníamos que caminar todavía otro tramo, así. Bueno, yo recuerdo que fíjate, te estoy hablando de hace qué tiempo, estoy hablando de hace 35 años aproximadamente, y él vivía cerca de un río,
que a veces se desborda, cerca, no, sin riesgo, ¿correcto? Sí. Pero estás hablando de que esa casa hace 35 años, pero era de los abuelos, y entonces esa casa debió tener otros 35, es decir, hace 70 años, tú no puedes decir, pues vamos a revisar el permiso de construcción de casas de hace 70, 80 o 90 años, ¿no? O sea, porque no existía una norma. Claro, yo entiendo, las autoridades deben decir, vamos a revisar si hubo permisos de construcción. Vamos a buscar a los culpables si es que los hubo. En caso de encontrarlos, todo el peso de la ley. Es decir, este discurso que ya lo puedes poner casi por escrito, ¿no? Ya lo tienes ahí. Discurso B es para tragedias. A ver, en el caso de tragedias por lluvia, a ver, ¿qué dice el manual? Bueno, que vamos a buscar a los responsables, que vamos a ver si hubo revisión, que Protección Civil va a estar muy atenta, que bla, 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 y se acabó. Lo decía el investigador hace rato, y también tiene razón. Va un camión caminando, va rumbo a los Ochitlán, va en la carretera, y en ese preciso momento se cae el cerro. No, caray. No, qué mala suerte. O sea, no se pudo haber caído un minuto antes o uno después, sino en ese momento. El caso de las lluvias en Teciutlán, ¿te acuerdas? También en octubre del 99. Que hasta los muertos salieron, ¿no? Uh-huh. Sí, caray, entonces en el panteón. Ahora sí que los muertos salieron, ¿no? Los cadáveres ahí andaban nadando. O sea, fue una tragedia. Y lo mismo. Y ahí, o sea, ¿dónde... ¿A quién responsabilizas de que el panteón de Teciutlán se haya construido ahí y si tenía sus manuales de protección civil? Sí, no, pues. A ver, digo, ¿no? O sea, a ver, un panteón, para empezar, ¿dónde está tu licencia de funcionamiento? Como panteón. Como panteón. Porque sí, tiene años, ¿no? No, bueno, pues los panteones son, ganancias que muchos de el panteón, el panteón es como ancestrales, ¿no? Sí, o sea, ancestrales, y luego, pues ahora el panteón, pues ¿cuántos años tiene el panteón municipal? Sí, es bueno, por ejemplo, ¿no? Sí, ¿o cuántos años puede tener el... 300 y tantos. Fíjate, ¿no? 300 años. Sí. Fíjate el panteón, ¿no? Entonces, ve a pedirle, a ver, ¿quién autorizó la construcción del panteón hace 400 años, no? A ver, quiero ver su licencia de funcionamiento, su plan de protección civil, su permiso de construcción. Pues no había eso, ¿no? O sea, no había tanta normatividad como hoy. Ahora bien, si por ejemplo, en este momento se construye un edificio en una zona de la Avenida Juárez, hoy que alguien diga, a ver, yo quiero construir un edificio de tantos pisos, no sé, 20 pisos, por ejemplo, 10. Sí. O bueno, por ejemplo, la torre esta JB que está en la Juárez. Sí. A ver, ahí sí tiene que haber dictamen técnico, por altura, protección civil, o a lo mejor protección civil, ¿no? El estudio mecánica. O sea, ya hay una normatividad que te permite la modernidad, las autorizaciones, bla, bla, bla. Pero yo insisto, en el caso de Santo Tomás, yo tengo 56 años y Santo Tomás ya existía hace más de 56. Es complicado. Y la otra también que corresponde a los ciudadanos es que estamos aventando la basura por todas partes. Que esa es otra queja siempre del ayuntamiento, de la autoridad. ¿No? Cada basura que se encuentra y que tapa las alcantarillas y eso termina. Tan solo aquí el que le llaman el Puente Negro. Sí. O sea, toda esta zona que baja de la zona del Estadio Cuauhtémoc, sí. Hay una barranca que baja hasta una barranca natural. Sí, que después de ahí se une al bulevar. Porque era el río San Francisco, ¿no? Entonces hace muchos años entuban el río y esa parte termina siendo una especie de contención para que el agua no entre con toda la fuerza a la parte donde está entubado el río. Exacto. Y precisamente por eso, porque luego llega basura, encontraron alguna vez hasta un refrigerador, colchones y taponeo, y entonces hizo una inundación en toda esta zona de los exactamente, lavaderos, ¿no? De los lavaderos, exactamente. Lavaderos. El Puente Negro, los lavaderos. Los lavaderos ahí. Pero bueno, también ahí hay construcciones, desde que yo me acuerdo existen construcciones donde cuando se hunda o cuando pase algo,
¿Qué van a pedir? A ver, la licencia de construcción. A mí me parece exclusivamente que la autoridad hace su papel, cumple su papel, ¿no? A ver, el discurso, como bien dices, discurso para tragedias. A ver, vamos a buscar a los responsables, vamos a bla, 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 bla. Nada más, ¿no? Por lo demás, pues son costumbres de la gente que llega, se instala ahí, vive y hasta que no le pasa una tragedia, ¿no? Sí, ayer fue a dar su recorrido Manzanilla, el secretario de Gobernación, y dijo que iban a agilizar los trámites para entregar los cuerpos. Eso sí, eso me parece. Y en la noche llegaron, ¿no? Hoy por la mañana los están pues ya despidiendo, y hoy será el último adiós de los cuerpos. Entonces un proceso muy rápido que como familia pues lo agradeces, porque es terrible tener los cuerpos ahí esperando a que pues se les den los trámites o los estudios correspondientes y ya luego te los entreguen. Sí, claro, sí, entonces eso es importante, ¿no? Ahí sí la autoridad responde de manera inmediata y como debe ser, o sea, ya para qué se murieron, con todo respeto, no hubo problema, digo, no hubo homicidio, no hay nada que tengas que hacer una investigación, más que la investigación, bueno, técnica sobre qué pasó en esa zona, pero finalmente estaban en un cerro, se desplomó por la humedad y ya. Y no es la misma, no es la lluvia de un solo día, es la humedad que se va acumulando. Sí, porque son años, o sea, y se va. O sea, todo tiene una serie de cosas, pero bueno, muy bien, pues ya casi nos vamos, pero a ver, Guillermo Pacheco Pulido rinde su informe, no has hablado de eso, ¿verdad? No, un segundito, hablamos de eso, hablamos ya te llegó la invitación, ya empezaron a girar las invitaciones de Barbosa para el 1 de agosto. Ajá, no, todavía no llega. 1 de la tarde en en el Metropolitano, ¿no? Metropolitano va a ser su mensaje, y pues va a estar con primero el mensaje con el Congreso. Rinde protesta, lo que no sé es a qué hora va a rendir protesta, a qué hora se va a presentar en el Congreso del Estado. Va a ser la por ahí de las 10:11, similar a lo que sucedió con Pacheco, porque el mensaje en el Metropolitano es a la 1 de la tarde. Es a la 1, sí. Lo que pasa es que, a ver, Marta Erika rinde protesta, a ver, a las 0 horas, ¿no? O sea, a las 12 de la noche, en términos comunes, rinde protesta. Luis Miguel Barbosa pudiera convocar al Congreso a rendir protesta igual a las 12 de la noche, ¿no? Como lo hizo en su momento Claudia Rivera. Sí. Yo creo que no. Bueno, lo podría hacer a las 12 de la noche en el Congreso, a las 0 horas. Porque se estilaba que el gobernador rendía protesta a las 11 de la mañana. Sí. Del día que iniciaba su gestión, su gobierno. Incluso Rafael Moreno Valle fue a las 11 de la mañana, ¿te has de acordar? Sí. Sí, en el centro expositor. A las 11 horas, ¿no? Que haya trasladado en el Congreso. Con Moreno Valle. No vino al Congreso del Estado. No vino al Congreso. Más bien el Congreso se lo llevaron para allá. Exactamente, lo que hacen es declarar recinto oficial y ya se llevan el Congreso a donde es, etcétera. El gobernador rinde protesta y todo tranquilo. Fue diferente con Antonio Gali porque él también lo hizo en el Auditorio Metropolitano y fue en una ceremonia por ahí de las 11:12 de la mañana. Sí, también. Así fue, Antonio Gali, es decir, todo venía siendo de manera normal durante los siglos de los siglos. Sí, entonces venía igual, así Guillermo Jiménez, luego Mariano Piña, Manuel Bartlett, Melquiades Morales, Mario Marín, así lo hacían a mediodía. Hasta Moreno Valle, ¿no? Hasta Antonio Gali. Ajá, hasta Antonio Gali. Cambia, se modifica ya con Marta Erika, ¿no? Que la situación, la convulsión política que vivía Puebla en ese entonces, obligó a Marta Erika a rendir protesta a las 12 de la noche. Que también corría el riesgo de que si llegaba al Congreso no le abrieran la puerta. Exactamente. Si hubiera seguido con la tradición de llegar al Congreso para tomar ahí posesión delante del Congreso, que es mayoría morenista, pues corría ese riesgo. Entonces arman una estrategia y se llevan... dicen que el gobernador de Puebla no solo puede tomar protesta frente a los integrantes del Congreso, sino también frente al otro poder, que en este caso es el Poder Judicial, y así se van a Ciudad Judicial, ¿no? No, al CIS. Ahí toman posición. Ahí rindió protesta Marta Erika ante el presidente del Tribunal Superior de Justicia y el pleno de los magistrados. Exactamente. El pleno del tribunal. Entonces, vestidos de negro, que eso llamó mucho la atención. Sí, ¿verdad? Sí, todos nos preguntamos, ¿pero por qué tan oscuro? ¿No? Todos de negro. No sé si era protocolo, pero sí llamó la atención. El código de vestimenta dice que en la noche son los colores oscuros. Azul marino, negro, ¿no? Se les pasó, ¿no? Pero por ser una sesión solemne, los magistrados
usan ese uniforme, o como le llamen, ¿no? Y usan ¿qué es la toga? La de arriba, ¿no? No, el de arriba es birrete. Es el birrete, ¿no? Entonces la toga es la capa esa que llevan, ¿no? Bueno, entonces usan esa toga negra por ser una sesión solemne, así lo quiero pensar. Pero si tú observas, y es una observación nada más. Las tres últimas apariciones públicas más importantes de Marta Erika Alonso va vestida de negro, cuando rinde protesta ante el Tribunal Superior, ante el Pleno del Tribunal. Iba de negro, con vivos en blanco, pero iba de negro. Sí. Al siguiente día se presenta, el viernes 17, se presenta al mediodía a la 1 de la tarde en el Auditorio de la Reforma, y también iba vestida de negro. Sí, que fue... ¿En el auditorio que fue? En el auditorio que dio un mensaje. Sí, exacto. Dio un mensaje, etcétera. Y el mensaje de Navidad, que ofrece menos de un minuto, que ofrece a los poblanos, está vestida de negro. Sí. Que lo difunden el domingo. Lo difunden el domingo para que apareciera ya el día 24. Es decir, lo empezaron el gobierno lo empezó a distribuir el domingo para que los medios tuvieran el reporte, los periódicos, el día lunes, les diera tiempo. Sí, porque muchos no salen el 24 para 25, el 25 no salen los periódicos. Muy difícil que alguien te lea, ¿no? Pero sí, por eso lo empiezan a difundir desde un día antes. Sí, para que fuera el mensaje de Navidad. Observa los tres momentos, los tres eventos públicos más importantes de Marta Erika, los que captan la atención. Aunque llevaba vivos en blanco, iban los tres, va vestida de negro. Sí, cierto. Así es. Bueno, entonces volvemos al tema, ya nada más para cerrar rápidamente. Bueno, entonces, es el informe de Pacheco, el día lunes. Este lunes, sí. Este lunes, ¿verdad? Por cierto, mi invitación no me ha llegado. ¿A ti ya te llegó tu invitación? Tampoco. Bueno. No, porque es en el Congreso y eso es... Tampoco la de Barbosa, pero... Es muy cerrada. Ya nos enteramos. Bueno, pero la de Luis Miguel Barbosa. ¿Va a ir al Congreso a rendir protesta? Sí. En una sesión solemne. Sí. En la que el único punto es el gobernador rinde protesta. O sea, no hay de que va a hablar el del PRI, va a hablar el del PAN, va a hablar el de los independientes y el de la oposición, y hay mensajes. No es un informe. Es sesión solemne con el único punto que es ese. Sí. No puede haber otra cosa. Claro, cualquiera puede levantarse y gritonear y hacer lo que quiera, pero no debe. Bueno, eso es. Entonces, no sé a qué hora va a acudir al Congreso, si va a ir a las 12 de la noche, como pudiera ser, o llegará a las 10:30, 11 de la mañana a un evento en el que rinde protesta, investido ya como gobernador después de rendir protesta, acudirá al Centro Metropolitano a las 13 horas, 1 de la tarde, al no Centro Metropolitano, es el Auditorio Metropolitano, y rendirá protesta y ahí dirigirá un mensaje a los poblanos, bla, 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 y ya, señor gobernador, ¿no? De don Guillermo estamos pensando que es el día... Es el lunes, ¿no? Lunes, pero no sé la hora. Ya sabía, era la mañana. Hasta hizo ya el formato a las de 10. invitación el Congreso. El Congreso. Para invitarlo.